Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. No hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno, de Conagua, dicen que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general. Bueno, tenemos otros datos, pues. Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor presidente. Yo también estoy usando datos de mi gobierno. Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua. Ojalá y eso no pase. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo. Hemos hecho una investigación a fondo, señor presidente. Señor presidente, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Vanessa Ock, trabajo en Noticias Telemundo y tengo 2 preguntas para usted. La primera, el lema de su gobierno, la consigna de su gobierno fue desde un principio, por el bien de todos, primero los pobres. Sin embargo, usted le ha fallado a esta población en algo vital, algo que está en la Constitución de su país incluso, y es el derecho al agua. Según la Conagua, que es la entidad que regula el agua aquí en su país, más de la mitad de los mexicanos no tienen acceso al agua todos los días. Según la INEGI, más de 21 millones de mexicanos no tienen acceso al agua todos los días. Y estas poblaciones son las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas, los más vulnerables, a los que usted le prometió prioridad. ¿Por qué no trabajó para ellos en este caso? Bueno, no se trata de polemizar, nada más decirte que si de algo me siento orgulloso es de haber participado, contribuido junto a muchos mexicanos, millones de mujeres y de hombres, a reducir la pobreza en México, como nunca se había visto en décadas. Ojalá y puedas conocer la información del INEGI, que es el organismo de las estadísticas. Entonces, te vas a encontrar que a pesar de la pandemia y de problemas externos, México redujo el número de pobres en 5 millones de personas. 5 millones de personas. Y otra cosa que me llena de orgullo, se redujo la desigualdad, como no sucedía en décadas. Y esto tiene que ver, pues, con lo esencial, porque si se reduce la pobreza, quiere decir que la gente tiene mejores ingresos, mejor alimentación, acceso al agua y a otros satisfactores. Pero respetamos tu planteamiento, tu visión. Señor presidente, es que no es algo personal. Esos son los datos de la Conagua de su gobierno, que está diciendo que sí, 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. O sea, no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando del acceso al agua. La Conagua dice que pronto puede llegar el día cero. Empezaste hablando, discúlpame, empezaste hablando de la pobreza. Porque las comunidades vulnerables son las que menos tienen acceso al agua. Sí tienen acceso. Bueno, son los datos de su gobierno. Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. No hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno, de Conagua, dicen que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua
y de drenaje y de servicios públicos en general. Bueno, o sea, tenemos otros datos, pues. Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor presidente. Yo también estoy usando datos de mi gobierno. Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua. Ojalá y eso no pase. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo. Hemos hecho una investigación a fondo, señor presidente. Ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua. Chiapas es de los estados con más agua. Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas. Es donde más llega agua. Es más, Chiapas es el estado con más agua en todo México. Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua. Sí, sí tienen acceso al agua. Es que ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos aquí y con sus expertos también. Ustedes, los medios de información en general, ¿sí? No son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales. Yo estoy haciendo mi trabajo. No te estoy faltando el respeto, te estoy diciendo de que hace falta. Son las obras donde hay más problemas Sí. de agua. 15 proyectos. Pero sigue pues con tu concepción de las cosas y respetamos, o sea, pero yo tengo otros datos y aquí está precisamente, estos son los planes prioritarios que tenemos y no tenemos problemas de agua. El 70% del agua de México está en el sureste, 70%. De aquí para acá. Donde tenemos más problemas es aquí, en la parte central y sobre todo en el norte del país. Y estamos trabajando, por ejemplo, terminamos un acueducto en Monterrey. Lo hicimos en un año. Hace 2 años hubo una crisis, una sequía que afectó en toda la zona metropolitana de Monterrey. Y en un año le dimos un abasto adicional de agua a Monterrey de 5,000 litros por segundo. Y ahorita tienen agua, van a tener agua para 6, 8 años hacia adelante, con una obra que hicimos en coordinación con el gobierno del Estado, con una inversión de 15,000 millones de pesos. Nada más para entendernos, esto no lo hacen en Estados Unidos. O sea, en un año, un acueducto de 100 kilómetros para llevar agua de una presa a una ciudad de Estados Unidos, llevarle 5,000 litros por segundo, no lo hacen. Presidente, y nosotros, pero además de hemos hecho como 5 obras así en los pueblos yaquis, que son de los pueblos más pobres de Sonora. Acabamos de hacer
un acueducto igual de 300 kilómetros para llevar agua a todos los pueblos de la cultura yaqui. Puedes ir a verlo. Te estoy hablando de los yaquis, ¿sí? El pueblo más pobre, más reprimido, ¿sí?, históricamente en el país, que los querían desaparecer en la época de la dictadura de Porfirio Díaz. Asesinaron a 15,000 para quitarles sus tierras y su agua. Entonces, pero nos llevaría aquí bastante tiempo polemizar sobre esto. Por eso me fui a un dato en lo general, a decirte, me siento muy orgulloso. ¿Por qué no pones el dato de, aquí está, los pueblos yaquis? Pero ¿por qué no pones el dato sobre pobreza? ¿Cómo se ha comportado la pobreza en México? Señor presidente, entiendo lo que usted me está diciendo, pero usted dice que usted no tiene un problema de agua en México. Sí. Ah, ok. México está atravesando una sequía severa. Sí, pero… Y si más de la mitad de sus habitantes no tienen acceso a agua todos los días, es un problema grave. Sí, pero porque se ha dejado pasar mucho tiempo el problema, no se ha atendido. Estamos avanzando bastante. Pero no es la mitad, son 21 millones. Perdón que me meta. No, pero pero no se trata de eso. Se trata de aclarar, ¿no?, las cosas. Entonces, decir que estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero se le está dando preferencia a los pobres. Es que tú comenzaste diciendo de que yo incumplí con mi compromiso de atender a los pobres, y no. Bueno, cuando estamos investigando sobre el agua, esas comunidades, las más vulnerables, son las que menos tienen acceso al agua. Ojalá y nos invites para ir juntos y te acompañaría. Sí, no te van a llevar a donde nosotros queremos. Vamos a ir donde tú digas, pero nada más que vaya contigo o que puedas entrevistar al director de la Comisión del Agua, al ingeniero Germán Martínez, y que él te informe de todo lo que se está haciendo, dónde tenemos más problemas, ¿sí?, de escasez de agua. Te puedo decir, imagínate el problema de agua en la laguna del estado de Durango y de Coahuila. Ahí hubo una sobreexplotación de los acuíferos En todo México. y empezaron, sí, a perforar cada vez con más profundidad hasta que encontraron agua contaminada con arsénico. Y durante mucho tiempo los gobiernos, que antes no eran cuestionados por los medios del extranjero ni por los medios nacionales, con honrosas excepciones, durante muchísimo tiempo lo que hicieron fue instalar en algunos casos plantas de tratamiento de arsénico. Imagínate lo que eso significa, que llegues a una región, a una ciudad, y que sabes que el agua que te estás tomando fue tratada para quitarle el arsénico. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos un programa que se llama Agua Saludable para la Laguna, para utilizar no agua subterránea, sino agua superficial de unas presas no contaminadas. Es una inversión también
como de 15,000 millones de pesos para darle agua a 9 municipios de la laguna. Agua no contaminada con arsénico. Entonces, todo esto podrían explicártelo bien, lo hacemos con mucho gusto para que tengas pues una información amplia, porque no hay texto sin contexto. Pues bien, señor presidente, le tomo la palabra. Me encantaría que usted me acompañara y poder Yo no, recordar todas esas cifras. pero Germán sí te acompaña. Perfecto. Y porque sí es un problema a resolver, el problema del agua. Grave. Se tiene que pensar incluso en decretar zonas donde no se permita ya la extracción de agua y orientar, ayer hablábamos de eso, el desarrollo como lo estamos haciendo del país hacia donde hay agua. Sí, En el periodo neoliberal o neoporfirista o de pillaje que padecimos en México hasta el 2018, se fueron buscando trabajo por la crisis económica, lo que no sucede ahora, porque nosotros tenemos menos desempleo que Estados Unidos. México es de los países con menos desempleo en el mundo, casi tenemos empleo pleno. Pero en ese tiempo que no había trabajo, se fueron nada más de Veracruz a trabajar a ciudades fronterizas y a Estados Unidos más de 1 millón de veracruzanos en todo el periodo neoliberal. Resulta que en Veracruz hay agua. Veracruz es como una república, no es un estado, como sucede con otros estados de México, porque tienen de todo, tienen muchos recursos naturales, pero no había oportunidad para la gente, ahora es distinto. Entonces, están regresando. Bueno, hasta nos están invadiendo, y lo digo de manera fraterna, nos están invadiendo fraternalmente de estadounidenses que se han venido a vivir a México, pero muchísimos, y son bienvenidos, porque nuestro país está considerado como uno de los países con más cultura en el mundo y es uno de los países con más felicidad de su gente, y en toda América es el segundo país con el gobierno más confiable. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Entonces, esto, a ver, ¿por qué no? 96% tiene agua de los mexicanos. Eso es el INEGI. Sí, yo tengo ese pero dato. no nos vamos a meter a eso, pero sí me interesa la de pobreza. Además me da oportunidad, porque si no me acusarían en el INE que estoy presumiendo. Mira esto. Esto es, cuando salieron estas cifras, es una encuesta que se hace cada 2 años de ingresos-gastos, que hace el INEGI. Por ejemplo, este año van a levantar en julio la que van a dar a conocer pero la dan a conocer un año después. La van a dar a conocer el 25, en julio del 25. Esta la levantaron en 22 y la dieron a conocer en julio del 23. Estaba pasando
la pandemia. Yo por eso creo que la del 25, que van a levantar este año, en julio, va a ser mejor todavía, porque los programas de bienestar han habido cambios muy importantes. Antes se atendía a los de arriba, a los potentados, y había mucha corrupción, se robaban el dinero. Y ahora la estrategia es distinta, ya no aplicamos la llamada política neoliberal, ahora se atiende a la gente de abajo hacia arriba. Somos 35 millones de hogares en México, 35 millones de familias, 32 millones de los 35 reciben de manera directa, cuando menos, un apoyo, un programa de bienestar, una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional. Eso no sucedía. Al pueblo no le llegaba nada, solo iban a ver a la gente, sobre todo a los pobres, cuando necesitaban los votos, a repartir migajas, dádivas, despensas, materiales de construcción, incluso dinero en efectivo. Traficaban con la pobreza de la gente. Eso ya cambió y nos da mucho gusto y nos llena de orgullo